Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien, ¿verdad? Gracias al Señor que nos permite un domingo más poder reunirnos en su casa, poder adorar su nombre. Es importante que este año que todavía recién estamos iniciando, ¿verdad? En el Señor poder buscarle todos los días de nuestra vida. Antes de comenzar nuestra predicación del día de hoy, quiero recordarles algunas cosas puntuales que sí son importantes. Número uno, amados hermanos, ¿cuánto ya se matricularon en el DFC? A ver, levánteme la mano ahí virtualmente o con su boletita, ¿verdad? Qué bueno, ya tenemos algunos hermanos. Quiero invitarle también a aquellos que nos miran por las redes sociales, ¿verdad? Que pueden matricularse en nuestra página de Facebook. Nosotros estamos publicando lo que es el link y el código QR, donde usted puede matricularse. No importa, pues la iglesia donde usted asista, ¿verdad? Hemos tenido buena asistencia de hermanos de otras iglesias. Entonces les invitamos, tenemos ahí el primer nivel, ¿verdad? Donde ellos pueden matricularse el primer nivel. Y los que están presencialmente aquí en el culto, están continuando los siguientes niveles, ¿verdad? Así que les animamos para que ustedes puedan matricularse entonces. Siempre estamos publicando ahí por las redes sociales de la página de Facebook. Lo otro, hermanos, también tenemos, recuerde que como iglesia seguimos avanzando, tenemos el patrocinador, ¿verdad?, de niños. Para patrocinar a usted niños, usted puede comunicarse con el hermano Jacobo Padilla al teléfono 94 86 48 62. Recordemos que nuestros niños están recibiendo la merienda, ¿verdad? Niños del área de aquí de la iglesia, donde reciben ellos una merienda y al mismo tiempo reciben la palabra del Señor. Entonces, los hermanos que están presentes e hicieron este compromiso, les recordamos, ¿verdad? Que si usted lo va a hacer mensual o anualmente, usted pueda estar depositando, ahí tenemos la cuenta Ban País, donde usted puede estar depositando, ¿verdad? Y enviando lo que es el depósito que usted ya hizo, porque recordemos que esto es continuo, esto no paramos, no es que lo hacemos un mes, otro mes no, no, esto es cada domingo. Cada domingo tenemos a los niños ahí y en esto le estamos apoyando a ellos y sabemos de que sobre todo vamos a ganar esas almas, ¿verdad? Que estamos sembrando bien, porque estamos sembrando también la palabra del Señor en esos niños. Entonces, le recordamos siempre su apoyo para los que ya tienen el compromiso de esto, al igual los que quieren apoyarnos, ¿verdad? Por las redes sociales también estamos publicando esto. También, hermanos, recuerden el proyecto Construcción. Por el momento, ahorita el mes de enero, si usted se fija, no hemos estado activos, pero ya para el mes de febrero iniciamos nuevamente. ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos ahora con las aulas, ¿verdad? Con las aulas, donde esas aulas nos van a servir tanto para la Escuela Bíblica Infantil, para el DFC, como para el dispensario médico. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que la nube agarre agua, ¿verdad? Pero ya en febrero iniciamos. ¿Dónde van a estar las aulas? Quiero que ustedes se vayan ubicando. Cuando usted entra a la oficina de la administración, usted ha visto hacia el fondo, hay un pasito ahí, la oficina de la administración, hay una pared. Ahí se va a hacer la subida de las aulas. Ese lado va a ser la subida de las aulas y las aulas van a estar ubicadas arriba del altar, donde usted mira la parte de abajo, donde está lo que es el garaje, todo lo del garaje. Entonces, la parte de arriba se va a utilizar para construir esas aulas. Entonces, confiando siempre en la mano del Señor, que el Señor nos ha dejado, ¿verdad que el Señor no nos ha dejado? Hemos logrado lo que nos hemos propuesto en el Señor, porque logramos lo de la segunda planta y vamos a lograr también eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarle también, amado hermano, que usted pueda participar de esto, ¿verdad?
ese término, por las falsas enseñanzas. Entonces el apóstol lo que quiere es fortalecer el corazón de ellos, su fe en la iglesia y en lo que habían sido enseñados a los colosenses. Recuerde que en su mayoría, los que estaban allí en esa iglesia eran gentiles. Entonces, a ellos se les enseñaba que debían de depender de la ley, que tenían que ser circuncidados, que tenían que ofrecer sacrificios y ritos. Entonces, esto nos muestra a nosotros que no hay mayor necedad que haber gustado una vez del Evangelio de Cristo y volver a los rudimentos antiguos. Si nosotros ya conocemos la verdad, conocemos la palabra, conocemos al Señor Jesucristo, ¿por qué debemos de volver entonces a esos rudimentos antiguos? Sabiendo que todo eso solo fue sombra de lo que debía de venir, que es Jesucristo mismo a esta tierra, ofreciéndose como el Cordero inmolado. Por eso el apóstol, mire lo que le dice a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice el apóstol, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amado hermano, porque el Evangelio tiene tal poder que cambia nuestras vidas pasadas a una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el poder que tiene el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Lo que la religión, lo que la ciencia, lo que la filosofía, lo que los grandes maestros de este siglo o cualquier otra cosa semejante a esa, no tuvieron ese poder que tiene el Evangelio de Cristo, que es de transformar el alma, que es de transformar la vida, que es de darnos salvación y vida eterna. Eso es lo que el apóstol en estos versículos quiere darles a entender a la iglesia de los colosenses, que es el Evangelio de Cristo que nos acerca a que tengamos esa comunión con el Padre. Por eso nosotros vemos la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue suficiente para cambiarnos. No hay otra cosa que nos pueda cambiar en esta vida. No es nada más que el Señor Jesucristo. Es que la ley no puede justificar a nadie. Solo Cristo puede hacerlo. La conversión formal de un judaizante se realizaba a través de la circuncisión, la inmersión en aguas y presentar sacrificios en el templo. Pablo era conocedor de esto. No es que Pablo no sabía lo que estaba hablando, no sabía lo que estaba escribiendo. Él conocía, porque él fue parte de eso. Pero expresa entonces a ellos que eso no los lleva a la salvación. Recordemos que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Pablo era un religioso. Sí perseguía a los creyentes, a los cristianos, los metía a la cárcel. Y él, en su parecer, lo hacía bien, porque estaba cumpliendo la ley. Mas él no sabía que había alguien más grande que la ley, Cristo Jesús. Pero cuando conoció a Cristo, hubo un cambio, hubo una transformación en el corazón de Pablo. Así debe de ver en nuestros corazones también. Un cambio, una transformación que el Evangelio de Jesucristo hace. Amado hermano, no son las experiencias personales de alguien en un púlpito que usted le cuente un chiste o un cuento que lo van a hacer cambiar. Solo es el Evangelio de Cristo, la predicación de la palabra fiel del Señor, que va a hacer cambiar nuestros corazones. Las experiencias pasan, las emociones pasan. Pero ¿qué nos dice la palabra? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es la palabra del Señor Jesucristo, entonces, la que Pablo quiere dejar en el corazón de sus oyentes, para que ellos en medio de las circunstancias que están viviendo, se sostengan en la fe y crezcan en esa fe. Por eso, vemos nosotros también que Pablo dirige una carta a los corintios. Ellos al escuchar la predicación de la palabra fueron transformados
santificados para el Señor. No era lo que estaban enseñando los falsos profetas o falsos maestros, lo que los iba a santificar en el Señor. Miren, hermanos, es por la locura de la predicación que conoceremos a nuestro Salvador y Redentor. No es por otra forma más. No es por métodos. Por eso es que la Biblia nos muestra a nosotros que la sabiduría proviene de Dios, que Él da sabiduría al sencillo, al humilde de corazón. ¿Cuántos antes no entendíamos la palabra del Señor? No la comprendíamos. Podíamos haber leído la Biblia 5 o 6 años, pero no entendíamos. Pero cuando venimos al Señor, Él nos dio esa sabiduría para poder entenderla. Pero muchos creen que sus experiencias personales, sus talentos, sus dones, sus habilidades mundanos son mejores que la palabra del Señor. La menosprecian, menosprecian las escrituras, menosprecian al Dios de la Biblia. Lo dejan a un lado porque todo lo miran anticuado, todo lo miran pasado, de moda. Ahora vivimos entonces con esa influencia en estos tiempos modernos. Los estamos viviendo, estamos llegando a creer cosas que el Evangelio no lo dice. Atentan contra la soberanía de Dios. Atentan con lo que Dios ya escribió en su palabra. Por eso es que Dios les envía un castigo. Miren, Dios escogió hombres viles, pecadores, para santificarlos. No tenían mérito alguno, ninguno. Así Dios los eligió. Los eligió para su gloria, igual como nos ha elegido a nosotros. Para gloria mía los he elegido, los he escogido. Así nos ha elegido el Señor. ¿Quiénes éramos nosotros para ser elegidos delante del Señor? Nada. Pero en su gracia, aunque no lo merecíamos, fuimos elegidos por Él. Fuimos escogidos por el Señor. Por eso hay una verdad absoluta. Y esta es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es absoluto. Y tiene la primicia sobre cualquier otro mensaje, libro o narración en este mundo. No hay nada que supere lo que la palabra de Dios hace en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hay escritos que usted ve, los escritos de Mahoma, el Corán, Joseph Smith. Esas no son palabra de Dios. La única inefable, inerrante palabra de Dios es la Biblia, que nos muestra la condición en la que estábamos antes, pero que nos muestra también el amor grande de Dios que se dio a la humanidad, que vino como ser humano a morir por nosotros. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pablo les escribe así a los Corintios también. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace una pregunta ahí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que el mensaje debe de ser cristocéntrico, debe de ser Cristo, la gloria para Cristo. No debe de enfocarse en nosotros mismos, sino en el Señor. Entonces, tenemos el deber, la responsabilidad, no solo de predicar el evangelio, sino también de discipular. Esa es la misión de la iglesia. Mire, la misión de la iglesia no solo termina en que usted venga a la iglesia, se sienta cómodo, reciba el mensaje y ya se vaya. Esa no es la misión de la iglesia.
La misión de la iglesia está bien clara en el Evangelio de Mateo. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. La iglesia es un lugar donde usted se entrena, donde usted aprende, pero no llega hasta allí. Por eso vemos que tenemos nuestro discipulado de formación cristiana, donde usted se prepara para hablar del Evangelio de Cristo. Necesitamos crecer, no solo espiritualmente, sino también traer a aquellos que necesitan del Señor. Esto debe de ser continuo en una iglesia. No para que vengan a ver un show, no para que se vengan a sentir bien, es para que vengan a escuchar la palabra del Señor y crezcan en la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos congregamos, leemos la palabra de Dios, nos discipulamos, entonces nuestro corazón es consolado y animado por Dios. No por las cosas que hacemos, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso el Evangelio de Cristo nos enseña, amados hermanos, que ahora somos libres de la potestad de las tinieblas. Así lo dice el versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué hermoso saber de que ya no vivimos bajo la esclavitud del mundo, sino que el Señor nos ha librado de nuestra vida pasada. Lo que el apóstol Pablo demuestra es que el Evangelio de Cristo ya fue suficiente para ellos. Fue suficiente para darles libertad del poder de las tinieblas que antes ellos estaban dominados. Esto nos muestra entonces a nosotros, como creyentes, que ya no debemos de escuchar otras voces lejos de las Escrituras, porque debemos darle prioridad a lo que hemos aprendido en la palabra del Señor, más que otra cosa. Porque si el camino que antes andábamos era contrario a lo que hacíamos en las Escrituras y eran tinieblas que nos gobernaban, ahora hemos sido sacados de ahí, llevados a la luz de Cristo, quien nos alumbró con su palabra para que fuéramos santificados en él. Nuestro caminar ahora está en Cristo. Nuestra confianza está en el Señor. Ya no están las cosas de este mundo. Eso nos muestra la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, como creyentes, podemos descansar, porque la salvación que recibimos de parte de Dios es eterna. Pues no se sostiene en nosotros mismos, sino en la obra redentora de Cristo, que ya lo hizo a favor nuestro. Qué hermoso saber de que mi salvación no depende de mí, sino del Señor. Porque Él ya me libró de las tinieblas y me dio la salvación como un regalo que no me costó nada. Miren lo que nos dice la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 18. Esto nos muestra, amados hermanos, que la única forma de poder santificarnos es por medio de la palabra de Dios. Por eso el apóstol hace énfasis a sus oyentes en esta carta, que no deben de escuchar otra cosa sino la palabra del Señor. Sabiendo, les dice el apóstol Pedro, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Qué hermoso saber que por amor el Señor, por amor se ofreció. No lo hizo a regañadientes, no dijo no quiero. Él fue obediente al Padre, lo hizo con amor, cumplió la misión a la cual se le había encomendado, y que su sangre nos limpia de todo mal y de todo pecado.
La iglesia de los colosenses, como otras, fueron exhortadas y advertidas por Pablo porque el adulterio espiritual se había propagado sutilmente entre los congregantes por la falta de entendimiento en las escrituras. ¿Cuánto vemos eso hoy en día? Muchos usando la sangre de Cristo para otras cosas que no tienen nada que ver en las escrituras. Aplicando la sangre de Cristo a cosas que no son contrarias a las escrituras. Por no tener un estudio diligente de las escrituras. Es importante entonces que entendamos lo que significa para nosotros. ¿Qué hizo por nosotros el Señor Jesús? Es que muchos se aprovechan, muchos falsos maestros codiciosos que tienen los ojos, dije la palabra, llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercido a la avaricia. Son hijos de maldición, así lo llama la palabra. Hijos de maldición. Cuando alguien vive bajo la gracia de Dios, pero vuelve a las obras de la ley, es considerado un corazón entonces necio delante del Señor. Nosotros no podemos alcanzar la gracia del Señor por medio de sacrificios, ofrendas o rituales. No podemos. Porque ya el Señor hizo una sola ofrenda y perfecta, nos dice la palabra. ¿O Cristo puede venir a morir nuevamente, amados hermanos? ¿Cree usted que Jesucristo tiene que venir a morir por nuestros pecados? Cada vez que pequemos, tiene que venir a morir por nosotros. Por los pecados del hombre. El juicio de Dios fue único e irrepetible una vez y para siempre. Fue pagado en su totalidad. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. Total paga. Como cuando usted va a pagar algo y ya dice usted, ya solo me falta pagar una cuota. Cuando usted ya por la última dice, ya cancelé eso. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Eso sí es mío, dice. Ya es mío, ya, ahora sí es mío. Pero mientras no haya pagado esa cuota, mire, la cabeza le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? El Señor hizo una sola paga. Así como usted se siente cuando paga algo, se imaginen el Señor. La paga más grande por nuestras vidas. Consumado es. Él se ofreció como la ofrenda expiatoria delante del Señor por nuestros pecados. Nos limpió, nos ha perfeccionado en Él y nos ha santificado. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, no vuelvan a las prácticas antiguas de los sacrificios y la ley. No vuelvan a la circuncisión. Ustedes no necesitan eso. Porque ustedes van a caer de la gloria de Dios. Ustedes lo que están es negando lo que Cristo ya hizo en sus corazones. Ya Cristo cumplió el propósito divino por toda la eternidad. Por eso es que la Biblia es clara que dice que Dios les envió un poder engañoso. En estos últimos tiempos nosotros miramos porque no recibieron el amor de Dios. No quieren recibir la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. Entonces, estos falsos maestros se dedicaban a llevarlos al error doctrinal para que creyeran la mentira. Pero una cosa sí dice la palabra de Dios, que ellos van a ser condenados por esa mentira. Vaya conmigo a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Ahí nos dice la palabra bien claro esto. Por esto Dios les envía un poder engañoso, dice la palabra, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tenemos que tener cuidado entonces qué estamos escuchando. Si es un mensaje de Dios, si es la palabra de Dios,
¿O solo es un mensaje para animarle, para que usted no se vaya de la iglesia, para que se sienta bien? ¿O verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios me confronta y me ayuda a edificarme, me ayuda a crecer en mi fe? ¿Qué mensaje estoy escuchando? ¿A quién le estoy prestando mis oídos? Tengamos cuidado entonces, porque vivimos con una generación de creyentes donde no les importa la teología, porque lo importante es el amor, lo que ellos crean, lo que sientan, cómo se sienten. Nadie debe decir nada porque Dios es amor, les dice. A mí no me diga eso porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es juego consumidor, dice la palabra. Pero muchos no se congregan y es más, no quieren rendir ni cuentas, ni tener comunión con los hermanos, ni adorar, ni servir, ni orar. Dios ha destinado la iglesia donde usted viene como creyente a crecer. Aquí es el lugar donde usted crece, donde usted tiene convivencia con sus hermanos. Todos estos que no hacen estas cosas viven engañados y ¿sabe qué? Son presas fáciles para el enemigo y sus artimañas. Porque no están nutridos de la palabra de Dios. Viven en una condición peligrosa porque han negado la verdad del Evangelio de Cristo. Hoy en día vemos muchos ministros enfocándose en sus propios logros espirituales y materiales. Han cambiado el mensaje del Evangelio de Cristo por el suyo propio. Cambiaron la gloria de Dios por la suya propia. Necesitamos entonces despertar y ver con discernimiento como iglesia lo que pasa a nuestro alrededor y aquellas mentiras que pueden venir a perjudicar nuestra fe. Es que, amados hermanos, se ha perdido la seriedad de un fuerte fundamento bíblico espiritual en las iglesias. Ya la gente no tiene una convicción clara de su fe. Donde me digan algo bonito, ahí voy. Donde sienta que es mejor, ahí me quedo. Cuando ya no sienta nada ahí, ¿qué va a hacer? Se va a ir de nuevo. Porque va a vivir por emoción y no por una convicción plena de su fe en Cristo Jesús. Yo lo he repetido en este púlpito varias veces. Mientras el Señor me tenga aquí, aquí voy a estar. Y hay que hacer raíces en el lugar donde el Señor lo ha puesto, amado hermano. Esa es su iglesia local. Esa es la iglesia que el Señor ha dispuesto donde usted va a crecer espiritualmente. Mire, aunque no le gusten muchas cosas, pero es que los seres humanos somos así, ¿verdad? Hay cosas que no nos van a gustar, pero eso es parte de ser iglesia, porque somos diferentes. Unos a otros somos diferentes. Pero si dejamos que el Señor trate con nuestras vidas y nuestros corazones, porque Él es el que está haciendo la buena obra en cada uno de nosotros, todo va a funcionar conforme a la voluntad del Señor. Pero muchos no, viven engañados, porque los ministros hacen énfasis en el yo, en las experiencias personales que a nadie salva. Deja a un lado el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos siendo atacados por todos lados, por las mentiras de Satanás. Pero una cosa es que estoy seguro, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios. Por eso insistimos como iglesia, que le damos a usted a inicio de año el plan de lectura bíblica anual. Insistimos, amados hermanos, que usted lea la palabra, que usted vaya a la palabra, porque en algún momento que usted escuche una mentira, fácilmente la va a detectar. Porque ya leí la palabra, ya sé que la palabra no dice esto. ¿Quién está inventando esto? No es cierto. La palabra de Dios me dice esto a mí. Con el discernimiento que el Espíritu Santo da a cada uno.
Ahí usted lo puede ver. Donde nos muestra lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol hace hincapié a sus oyentes la importancia de mantenerse firme en el estudio de las escrituras y en lo que habían aprendido. Mira a los Corintios lo que les dice. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. El apóstol sabía de que no solo una iglesia iban a suceder estas cosas, sino miraba alrededor todas las iglesias que él pastoreaba. Mire que el apóstol no descansaba. Ahí estaba escribiéndolos. Ahí estaba escribiéndolos. Ahí estaba mandando cartas. Porque sabía que el ataque de Satanás es continuo. Por eso es que usted al congregarse aquí y recibir la palabra de Dios, no solo los domingos, sino cada vez que nos congregamos, necesita, tiene sed de la palabra de Dios para no caer en el error. Nos dice aquí, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, le dice, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y muchos temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, les dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. La sabiduría de este mundo va a perecer, pero lo que Dios nos da es eterno. Cuando la iglesia tiene un estudio serio de las escrituras, esto nos llevará a humillarnos delante del Señor, a reconocer un Dios santo, puro, con todos sus atributos, a reconocer la grandeza, el dominio, la autoridad que se le ha entregado al Hijo, al Señor Jesucristo. Nos va a llevar a tener comunión entre los creyentes, a servirle a Dios. ¿Sabe qué nos va a llevar a todo esto? A tener una solidez espiritual y clara, a tener un crecimiento en la fe verdadera. Por eso es necesario tener entonces una sana doctrina de la palabra de Dios, sin oscurantismo alguno, ni cosas religiosas que llevan a la perdición y confusión. Entonces los oyentes de Colosenses habían recibido todo el consejo de Dios. Pablo los trata con amor, pero también con exhortación. Aquellos que no andaban haciendo las cosas bien, y más a los falsos maestros. Pablo no deja nada por fuera, Pablo, en la carta. Entonces les dice, ¿sabe qué? No tienen excusa. Cuando nosotros hemos conocido el Evangelio de Cristo y decimos, bueno, ahora yo me voy a hacer judaizante, imagínese usted, no podemos volver a los rudimentos antiguos. Si ya conocimos el Evangelio de Cristo. Por eso nos demuestra a nosotros que debemos de estar firmes en la palabra para poder discernir los ataques del enemigo. En un mundo que vivimos lleno de conflicto y de error. Este mundo, amados hermanos, nos ofrecen cosas que son contrarias a la palabra de Dios. No son agradables delante del Señor. Por eso el apóstol no deja de dar todo el consejo y la enseñanza de Dios. Para que la iglesia sea bíblica, debemos tener predicaciones bíblicas, oraciones bíblicas y alabanzas bíblicas. De lo contrario, no seremos la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Se entiende eso, amados hermanos? Entonces, la función de un ministro
No es fácil, no es fácil, porque es de cuidar, guardar y proteger la iglesia local de las falsas enseñanzas y de aquellos falsos lobos que quieren andar arrastrando con su error. Por eso la iglesia de Cristo, Dios constituyó y formó hombres dirigidos por Dios para enseñar el evangelio. Fuera de la iglesia de Cristo no hay nada más que el creyente pueda desear. Pero los judaizantes practicaban tal religión porque era su estilo de vida, porque querían ser vistos y aprobados por los hombres, pero negaban la deidad de Cristo. Mire, por ellos, muchos de ellos hasta querían apedrearlo por lo que decía. Pero Jesucristo les dijo: ustedes son unos hipócritas, son unos insensatos, ciegos, sepulcros blanqueados. Los confrontó. La buena noticia para ahora nosotros como creyentes es que Cristo vino a darnos libertad. Que la luz de Cristo nos da salvación. Porque antes éramos rebeldes a Él, pero ahora con su muerte hemos recibido nosotros el perdón de pecados. Por eso es que el creyente no debe de caminar en afanes, en angustias, sino caminar en paz para con Dios, en la confianza que debe de tener en su Señor. El Evangelio de Cristo nos muestra ese perdón de pecados que recibimos como un beneficio para nuestras almas perdidas. Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos por nuestros pecados. La justicia de Dios, la ira de Dios, fue sobre Cristo. No fue por ninguno de nosotros. Por eso nos dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso es que el apóstol le dice, los sacrificios de animales, las ofrendas que ustedes van a dar, ya no son agradables delante de Dios, porque Cristo ya los redimió con la sangre de una vez y para siempre. Amados hermanos, la muerte de Cristo en la cruz fue el acto legal, sin precedente alguno. Cumplió la ley y los profetas. Aquel misterio que estaba oculto ahora fue revelado en Cristo Jesús, quien cumplió por completo la promesa de darnos vida y rescatarnos del pecado y comunión con el Padre. Recuerde que el hombre en el huerto del Edén le falló al Señor. Y vemos esa promesa cumplida en Cristo, cumplida en Él, a favor nuestro. Su sacrificio marcó un antes y un después en la vida de la humanidad. Lo ha hecho de generación en generación. No solo fue exclusivo para algunos, fue para todos. No importa la condición en la que nos encontremos hoy en día, llenos de pecado. Tenemos la confianza que podemos ir al Señor y pedir perdón. Y que Él nos va a perdonar por medio de Cristo. Porque ese sacrificio fue para siempre. Cristo es la ofrenda perfecta y aceptable, aprobada delante del Padre. No hay nada más. Eso es lo que el apóstol les quiere dar a entender. No miren la sangre de Cristo como que ya pasó, ya estuvo. No. Tiene condiciones. Tiene cosas para ustedes, un beneficio eterno. No es temporal. Miren lo que nos dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora todos los que vivimos bajo la fe que hemos recibido en Cristo Jesús, gozamos de ese beneficio y tenemos esa confianza plena que podemos ir a Él. En Cristo no solo tenemos esa esperanza, amados hermanos, para nuestra vida, sino que también la gracia de Él. Y por esa gracia, esa muerte
Esa resurrección nos ha dado vida, no solo ahora, sino para la eternidad. Juan, capítulo 11, versículo del 25 al 27. Vamos a leer una de las afirmaciones más poderosas que Jesús dijo de sí mismo y de las cuales muchos de los que estaban ahí hasta quisieron matarlo. Mire la afirmación que hace, la afirmación del el yo soy. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Cuando Jesús se aplica este título, yo soy, asimismo, afirma ser Dios divino, eterno, preexistente, infinito y perfecto. Mucho más grande que la ley de Moisés, porque Él es el Dios de Moisés. Porque tiene vida en sí mismo, porque Él puede quitar su vida y poner su vida al mismo tiempo. Los judíos sabían que asumir este título, al hacer tal afirmación, para ellos era una blasfemia, porque nunca lo aceptaron como Dios verdadero. Por eso es que el precio de la muerte de Cristo fue su sangre. No había otra opción de demostrar todo el amor que el Señor iba a entregar por completo en la cruz, como nos dice la Escritura en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no es que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió, ponga atención a esa palabra, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La victoria de Cristo sobre la cruz tiene consecuencias eternas para nosotros los creyentes. Esa es la buena noticia que radica el Evangelio. La victoria de Cristo sobre la muerte. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Hay esperanza para nosotros, los que hemos sido amados por el Señor. Es que recuerde que cuando nosotros venimos al Señor, todas nuestras facultades humanas habían sido profundamente afectadas por el pecado. Nosotros vivíamos ciegos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. Este es el diagnóstico que nos muestra la palabra de Dios. La condición pecaminosa que antes teníamos, que no podíamos buscarle en esta condición al Señor, a un Dios santo, a un Dios justo. No podíamos acercarnos a Él. Pero Jesucristo nos acerca al Padre. Ahora ya no hay una barrera. Es Cristo Jesús que nos acerca a Él. Por su muerte, resurrección y vida, Él restauró todas aquellas situaciones en nuestra vida que no podíamos nosotros hacer. Fuimos rescatados de la condenación eterna para la gloria de Dios. Jesucristo nos dio la victoria, amados hermanos, para que por la fe creyéramos en Él, en el Evangelio que predicamos ahora y que tenemos que mantenernos firmes, porque en esta tierra, ¿qué somos nosotros? Somos peregrinos, ahí andamos, pero no pertenecemos a esta tierra. Nuestra morada es eterna, en eternidad. Mire, mucha gente piensa en otras cosas aquí en la tierra, pero no empieza en su vida. ¿A dónde la va a pasar? Su alma. Es lo que menos piensa. Y usted sabe cómo es nuestra vida. La palabra lo dice en Santiago. Es como la nieblina, que un momento aparece y desaparece. Así es nuestra vida. Hoy podemos estar aquí, otro día no. Por eso es que cada día nosotros tenemos que perseverar en la fe del Señor Jesucristo. También el Evangelio de Cristo nos muestra la preeminencia eterna sobre todas las cosas que tiene Él. Para ir cerrando, vamos al versículo 15 al 17. Nos dice:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si Jesús es preeminente, su evangelio también lo es, por encima de cualquier enseñanza, filosofía, ciencia o sabiduría de este mundo. Es que el Señor no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplir. Por eso es que nosotros no gozamos en el Señor, porque sabemos que nuestra vida no depende de nosotros, sino de Cristo Jesús, que estamos en sus manos, que Él es el buen pastor que nos va a apacentar en medio de la dificultad y la angustia. Y esto es lo que el apóstol quiere decirles. Miren, ustedes tienen que aprender a depender de la gracia de Dios. No de lo que les están diciendo los falsos maestros. Que si no haces esto, Dios no te acepta. Dios no te quiere. Ustedes tienen que aprender a depender de la palabra, de lo que ya habían aprendido. Por eso, en Colosenses 2:10 les dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, el valor y la importancia suprema que Él tiene sobre todas las cosas. Pablo escribió con este objetivo porque la iglesia estaba comenzando a creer las herejías que los falsos maestros estaban enseñando. Les dijo, Cristo es más importante que todas las demás cosas. Es preeminente porque Él trajo salvación, trajo vida eterna a sus corazones. Por eso Pablo responde a todas esas cosas con una de las porciones más cristológicas en toda la Biblia. La preeminencia de Dios. Y vamos a continuar, si así Dios lo permite, el siguiente culto, ¿verdad? Cuando nos toque nuevamente y vamos a ver la preeminencia del Señor. Inclinen su rostro. Amado Dios, en esta mañana agradecemos, Señor, porque tu palabra ha sido escuchada. Por aquellos también que nos ven en las redes sociales, Señor. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas y para el perdón de sus pecados. Señor, gracias porque toda la gloria y la honra es tuya por siempre. Nosotros solo somos instrumentos tuyos, Señor, donde tú, Señor, puedes depositar tu gloria, tu majestad. Gracias te damos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, congregante aquí. Bendice a su familia, Señor, sus vidas. Esta palabra, Señor, les haga crecer en su corazón y su fe. Que cada día, Señor, la llevemos a la práctica, a ese mundo perdido, Señor, que podamos llevar el evangelio de Cristo, mostrando tu palabra. Gracias te damos, Señor. En los méritos de Cristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.